Estamos muy contentos porque poquito a poco hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo muchas cosas lindas de la palabra de Dios. Fíjense que si nosotros solo tuviéramos el Antiguo Testamento, nosotros pues solamente podríamos leer las historias que Dios nos registra en el Antiguo Testamento. De José es el hombre que más se escribe. Fíjese que se escribe bastante de Abraham, se escribe de Isaac también, se escribe bastante de Jacob, pero del que más se escribe es de José. Y José es un hombre muy especial porque resulta que por medio de José nosotros podemos entender cómo es que Dios trata con Israel. Porque los hermanos de José son los patriarcas. O sea que son los hombres que Dios usó para que naciera Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Así lo dice Romanos capítulo 9 y versículo 5. Leámoslo. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Yo me pongo a pensar de que el pueblo de Israel, ustedes saben que puede leer el Antiguo Testamento y lo va a leer y leer y leer, y dice Pablo que todos los sábados lo leen, pero que no lo entienden. Fíjese que si nosotros tuviésemos solo el Antiguo Testamento, y por eso me da tristeza a mí como le dio tristeza a Pablo. Mire cómo dice Pablo en el capítulo 9 de Romanos y versículo 1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Aquí Pablo actúa como actuó Moisés, diciéndole a Dios: mira, Señor, si tú no vas con nosotros, no me mandes a dirigir a este pueblo. Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Y luego todo eso desemboca en el versículo 5, de quienes son los patriarcas, de los que estamos hablando aquí en Génesis 42. Los patriarcas son los hermanos de José. Ahora, fíjese que ya desarrollamos dos puntitos, pero yo quisiera que nos profundizáramos un poquito más, porque José sirve para que nosotros entendamos los tratos de Dios con el pueblo de Israel, los tratos de Dios con su iglesia y los tratos de Dios con el mundo. Todos nosotros, los buenos cristianos que estudiamos la Biblia, nosotros sabemos que Dios se revela a los, o más bien dicho, nos revela los tratos de Él con el pueblo de Israel, nos revela sus tratos con el mundo y nos revela sus tratos con la iglesia. Cada uno de esos grupos tiene parte en estas historias. En el caso de Israel, al estudiar Génesis 41, 42, en el caso de Israel están sus patriarcas, los hermanos de José. En el caso del mundo está Faraón y todo el pueblo que él gobernaba.
Y en el caso de la iglesia está José con su esposa Asenat y sus dos hijos Efraín y Manasés. Entonces, gracias a Dios que nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, al leer el Antiguo Testamento, nosotros, debido a que tenemos un Nuevo Testamento, podemos interpretar todas esas historias en una manera espiritual. Nosotros sí podemos. Los israelitas no pueden. Ellos leen y leen y leen el Antiguo Pacto y ellos ni siquiera pueden darse cuenta de que Dios está hablando de ellos. Imagínese usted a un israelita leer la historia de José. Él la va a entender a su manera, pero no tiene el entendimiento, no tiene el espíritu ejercitado para poder ver la realidad de esas historias. Ah, hermano, esto es de gozarnos nosotros. Gózate si tú entiendes las historias. Entonces ya vimos el primer punto porque queremos entender a cabalidad cómo funciona este asunto. Y le doy gracias a Dios por el libro de Romanos, porque el libro de Romanos nos explica a nosotros todo lo que está escondido en esa historia de José. Porque en Romanos nosotros tenemos el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, y para entender cómo funciona José con sus hermanos y Faraón, esos 3 capítulos nos ayudan a nosotros a entender cómo es que Dios trata con su pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener bien paraditas las antenas, bien paraditos los oídos, porque a nosotros nos revela Dios. Tristemente, ¿verdad? Muy poquitos cristianos les gusta estudiar la Biblia. Casi todos están bien ocupados en la lechita. La lechita les encanta. Esa hermanita que me escribe del Perú dice: pastor, dice, qué triste que todos los cristianos en su mayoría les guste la leche y no les gusta vianda, no les gusta que Dios les revele sus secretos, porque los secretos de Dios son los que nos hacen crecer a nosotros. Los dones espirituales son milagrosos y esos no ayudan a que la persona crezca espiritualmente. Solo lo emocionan, pues, pero no lo ayudan a crecer espiritualmente. Espiritualmente crece una persona cuando ejercita su espíritu y adquiere los dones naturales que no necesitan que yo tiemble, no necesitan que yo grite, no necesitan que yo crea que hay una electricidad que me está tocando para que yo diga, porque muchos hermanitos están acostumbrados así, están acostumbrados a que lo almático salga a la vista para creer que Dios está presente. No, hay muchas veces que ni presente está Dios, hermanos. Dios está presente donde hay corazones humildes, donde hay corazones que tiemblan a su palabra, que quieren hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde está Dios, donde 2 o 3 están en mi nombre, pero en mi nombre no es que yo diga, hermanos, acérquense todos y nos vamos a reunir para cantar coros de Cristo, para cantar coros del Padre Celestial y coros del Espíritu Santo, porque muchos creen que eso es estar reunidos en su nombre. Pero la realidad es que cuando uno lee la Biblia a conciencia, estar reunidos en el nombre es estar reunidos en una persona. Reunidos en una persona. Eso es reunirse en el nombre del Señor. Es estar reunidos en una persona. O sea que esa persona esté siendo expresada. Estar reunidos en el nombre de Jesús es que Jesús es expresado. Es que Jesús está siendo vivido en ese grupo. Yo no puedo decir que estoy reunido en el nombre del Señor si estoy haciendo todas las cosas a mi manera, a mi gusto, hermanos. Entonces, vamos a entender que el primer punto que hablamos ayer fue que toda la tierra estaba bajo una hambruna. En inglés se dice famine, una hambruna. Había hambre en toda la tierra. Y por eso lo dice Génesis 41:56, y el hambre estaba sobre toda la faz de la tierra.
Y el versículo 57 dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. En el tiempo del capítulo 42, toda la tierra estaba bajo la hambruna y por eso dijimos ayer que la situación es igual hoy día, porque hoy día la gente también tiene hambre. Solamente que dice Amós que el hambre de este tiempo va a ser hambre de la palabra. Entonces, el hambruna es la falta de comida. Y fíjese que hoy día estamos viviendo ese tiempo donde los hermanos no comen bien, porque no hay comida, hermano. Hay hambre de la palabra. Ayer citamos hasta bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y Hebreos dice que muy pocos conocen la palabra de justicia. O sea que muchos hermanos predican el evangelio de la gracia, predican el evangelio de milagros, el evangelio de poder, hermano. Usted va a encontrar congregaciones donde todos los hermanitos están contentos, oyendo siempre palabra de la gracia, palabra del amor de Dios, palabra de suplir. Oh, no te preocupes, mi hermanito, Dios está contigo, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante. Pero hermano, ese no es el evangelio de justicia, la palabra de justicia. La palabra de justicia es una palabra que tenemos que tener temor de Dios, que si no hacemos bien las cosas, Dios nos va a juzgar. Esa palabra casi no se predica en muchos lugares. Usted va a darse cuenta que muchos pastores lo que quieren es alegrar el oído de los hermanos y decirles que todo les va a salir bien, especialmente en nuestro tiempo que hay un evangelio de paz, poder y prosperidad. Pero hoy vamos a avanzar un poquito más, porque tenemos que entender, hermano, lo que significan esas historias del Antiguo Testamento. De otra manera, nosotros vamos a estar siempre ignorantes de lo profundo de la verdad de Dios. Entonces toda la tierra estaba bajo hambre. El hambre, hermano, muestra la insatisfacción, porque la comida no solamente sirve para subsistir o para existir, sino que sirve también para producir satisfacción. Así que una persona que come no solamente va a vivir, sino que también va a estar satisfecha. Entonces entendamos pues que el hambre que se nos muestra en el Antiguo Testamento es un hambre que hoy nosotros debemos identificarla. Es el hambre de la palabra de Dios. Segunda cosa que vimos ayer es que solo donde hay comida es donde está Cristo. Solo donde hay comida está Cristo. Mire, si alguien cree que Cristo está en ese lugar, quiero que sepa que donde hay comida está Cristo. Donde había comida estaba José, pero también está Faraón. Hay comida, hermano. Hay comida, mire. Tenemos que entender todas esas figuras porque si no nos vamos a confundir. Y de hecho quiero decirle que muchos cristianos están confundidos. Ellos no entienden que donde hay comida está Faraón. Donde hay comida está Cristo porque ahí está José. Pero ahí también está Faraón. O sea que no quites nunca las fuerzas negativas de tu alrededor. Por eso dice que el diablo anda como león rugiente, como un adversario, como león rugiente, viendo a quién devorar. Y cuando Dios revela lo que es la iglesia, siempre revela lo que es el diablo. Porque el diablo siempre va a estorbar en todas partes. Él siempre quiere estar estorbando, él siempre quiere estar acusando. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento para tener una palabra sobria. Entonces solo hay comida donde está Cristo. De acuerdo a Génesis 42, versículos 5 y 6, la comida solo puede hallarse donde está José. Y eso significa que en tipo, la comida solo puede encontrarse donde está Cristo. Dicho en otra manera, la satisfacción solamente se encuentra en Cristo. Donde Cristo está, allí hay satisfacción. Hoy día nosotros estamos en esa satisfacción, gracias a Dios.
Estamos en la vida de la iglesia y la vida de la iglesia es rica. Y debemos alabar a Dios todos nosotros de que día a día estamos en esta satisfacción. Yo le doy gracias a Dios que yo puedo predicar todos los días, hermano. Yo todos los días estoy en esta satisfacción, hermano. Todos los días estoy buscando mi nutrición, estoy buscando mi alimento. Entonces, para el pueblo de Israel y su insatisfacción, el único que se las puede llenar es Cristo. Fíjese que si el primer ministro de Israel se tornara a Cristo, entonces no batarían tanto con respecto a su existencia. Muchos dicen que mientras Israel tenga las montañas o los montes de Golán, que Dios les va a dar victoria. Pero yo creo que eso es confiar en nuestras estrategias, porque los montes de Golán le sirven a Israel para que desde allí tenga un punto estratégico para ver a todos sus enemigos. Y por eso es que muchos dicen, quítenle a Israel los montes de Golán e Israel será destruido. Pero yo quiero decirles que si el primer ministro de Israel se tornara a Cristo, las cosas cambiarían. Pero ellos siempre van a estar en esa lucha, siempre van a estar. Y quiero decirle que al pueblo de Israel, porque muchos no entienden cómo funciona el pueblo de Israel y la iglesia, al grado de que muchos cristianos dicen, no, dice, esos israelitas mundanos, esos israelitas hijos del diablo, eso. Entonces nosotros ya caeremos en las críticas como han caído los hombres que han tratado mal a Israel y les ha ido muy mal, porque aunque Israel es mundano, porque así lo dice la Biblia, que por causa del Evangelio ellos se volvieron enemigos de Dios. Usted lo puede leer allí. Yo le recomiendo que lea unas 10 veces Romanos 9, 10 y 11 si quiere entender los tratos de Dios con Israel, porque los tratos de Dios con Israel están escondidos en la vida de José, cuando él le adivinó los sueños a Faraón. Noten ustedes, noten que José le adivinó los sueños a Faraón. O sea que José tiene que ver con el faraón y tiene que ver con su familia. Es Cristo, que es José, que tiene que ver con Faraón y tiene que ver con Israel. Cristo tiene que ver con Israel. Entonces el tercer punto que vamos a tocar hoy es de que los hijos de Israel se van a ver forzados en tornarse a Cristo, porque así está la historia. Los hermanos de José se vieron forzados en ir a buscar a José. Eso significa que el pueblo de Israel se va a ver forzado en buscar a Cristo por causa del hambre, por causa de la insatisfacción. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, está profetizado que Israel deberá tornarse en una forma forzada a Cristo. Ellos se verán forzados a buscar a su hermano, porque los hermanos de José se vieron forzados a buscar a su hermano. Entonces usted no se haga bolas que fulano dice, que el escatólogo dice, que aquel pastor dice. Usted lea las historias que son en una forma tan sencilla y tan elemental, y allí están escondidos los secretos profundos de Dios, de cómo va a tratar Dios con su pueblo Israel. Vuelvo a repetirle, en la historia de José no solamente está Israel, está el mundo, porque ahí está Faraón, pero también está José, que es Cristo, y está Asenat, que es la esposa de José, y sus hijos Efraín y Manasés. Por tanto, en esa historia tan elemental y que aparentemente no tuviese profundidades, ahí está incluido Israel, ahí está incluido el mundo y ahí está incluida la iglesia. Aleluya, mire qué tremendo es cuando la palabra de Dios te la abre y te deja ver. Los hijos de Israel forzados a tornarse a Cristo. Así que vamos a leer en Génesis 42, versículos del 1 al 5,
para que entendamos este punto, de que los hijos de Israel van a ser forzados a tornarse a Cristo. Capítulo 42, versículos del 1 al 5. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Acuérdese, esto es foto, esto es parábola. Esto les sirve a usted para entender escatología, para entender profecía, para entender cómo va a suceder lo que estamos a punto de muchos de nosotros ver, experimentar. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Mire, mire, por favor, ponga atención y capte la situación del pueblo de Israel de allá del Medio Oriente. Ellos van a tener que buscar ayuda de alimentos con el mundo. El mundo. El mundo, ellos van a tener que buscar ayuda de Estados Unidos, mire, de los árabes no quieren ayuda, pero no de todos, porque si usted lee y se informa, muchos países árabes aprecian a Israel y están a favor de Israel. O sea que sí tiene amigos ahí con Faraón. Faraón le va a proveer a Israel la saciedad de su hambre, porque hay una hambre que tiene Israel de existir y de ser satisfecho. Es todo lo que pide un pueblo, todo lo que pide una nación, existir y vivir satisfechos. Es todo lo que está buscando el mundo entero y lo está buscando Israel. Entonces dice, y descendieron los 10 hermanos. Ya saben que el número 10 es prueba. Y descendieron los hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Gracias al Señor, ¿verdad? Que podemos nosotros ejercitar nuestro espíritu y ver que Israel va a necesitar trigo de Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar. Entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Por eso mi punto que estoy desarrollando es los hijos de Israel forzados a tornarse a Cristo. En este último tiempo, Dios va a trabajar de tal manera en los corazones de los israelitas que ellos se van a ver forzados. Y podemos leer también Zacarías 12:10, uno de los profetas menores. Por favor, váyase conmigo a Zacarías, capítulo 11. Zacarías, capítulo 11. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 12 y el versículo número 10. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Fíjese pues, aquí nosotros tenemos una presión que Dios va a poner, sobre el pueblo de Israel, de que van a buscar, mire, leámoslo otra vez. Dios va a derramar sobre la casa de David, Judá, sobre los judíos y sobre los moradores de Jerusalén, todos los que son israelitas, espíritu de gracia y de oración.
Espíritu de gracia. Ellos ahorita no tienen espíritu de gracia. Ellos tienen un espíritu de ley. Ellos, la ley, la ley, la ley. ¿Qué van a conocer ellos a Cristo como su gracia? Porque gracia es que ellos entiendan que Dios hace las cosas a través de nosotros. Esa es la gracia. En realidad no es solo un favor inmerecido, sino que la gracia en su pureza es que Dios haga las cosas, que Cristo haga las cosas a través de nosotros. Solo imagínense que Dios va a derramar sobre Judá, sobre Israel, sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia, de que lo miren a Él, van a ver a Cristo, a quien traspasaron, o sea que van a empezar a entender, a leer el Antiguo Testamento, que allí está el Señor Jesucristo profetizado. Y al derramar Dios espíritu de gracia, no se asuste, que ellos van a empezar a leer el Nuevo Testamento y se van a dar cuenta que ellos traspasaron a su hermano mayor, que lo traspasaron, lo vendieron, la vida de José. Entonces, hermano, esto va a hacer que se cumpla Romanos 11:26. Leamos Romanos 11:26, que dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. Y yo siempre he sido impresionado por estos pasajes. Y le doy gracias a Dios por el libro de Romanos. Porque Sión es la iglesia. Sión es la iglesia. Si usted lee en Hebreos capítulo 12, usted va a darse cuenta que el escritor de Hebreos dice que nosotros los cristianos del Nuevo Testamento no nos hemos acercado a un monte que se puede palpar. No nos hemos acercado al monte Sinaí donde le dieron la ley a Moisés, sino que nos hemos acercado al monte Sión. Leámoslo porque estas palabras nos instruyen, hermano. Estas palabras nos ayudan a entender la realidad de lo que Dios nos revela a nosotros. Mire, vamos a Hebreos 12 y lo podemos leer desde el versículo 18. Hebreos 12:18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, fíjese, a la nueva Jerusalén, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjese, dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Estoy en el versículo 26 de Romanos 11. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que la visitación de Dios le va a llegar a Israel por medio de la iglesia, por medio de la nueva Jerusalén, por medio de la esposa de Cristo. Ahora bien, yo quiero que ustedes noten, porque nosotros no entenderíamos todo lo que está pasando en Génesis si nosotros no tuviésemos Romanos, Hebreos, Gálatas, las epístolas del apóstol San Pablo. Entonces, gracias a Dios que ahora estamos entendiendo que en el tiempo que viene
Israel, los judíos, serán forzados a buscar a Cristo. Forzados a buscar a Cristo. Ellos, por el momento, están ignorantes de Cristo, hermano. Y aunque tengan políticos inteligentes, ellos están en una ignorancia total de su Redentor y de su Salvador. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios, porque de los judíos nos vino la salvación a nosotros, o sea que Dios los cegó en parte, dice la Biblia, para que nosotros entráramos a esta salvación. Entonces, usted puede ver la soberanía de Dios en todo este asunto, pero usted no va a entender si no ejercita su espíritu para ver en las fotos cómo es que Dios está tratando con Israel. Después vamos a hablar del mundo, después vamos a hablar de la iglesia, pero tenemos que entender a Israel. Ellos están ignorantes concerniente a Cristo. ¿Por qué lo decimos? Leamos Génesis 42, 8. Dice, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Esta es una historia que nos muestra la condición del pueblo de Israel. Ellos están, el punto 4 que estoy desarrollando es que están ignorantes concerniente a Cristo. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Tal como los hermanos de José estaban ignorantes de él, el pueblo de Israel está ignorante de Cristo. Nosotros, sin embargo, estamos bien instruidos sobre él, ¿sí o no? Oh, qué lindo, hermano. Podemos decir, oh, qué lindo que nosotros sí conocemos a Cristo. Y esto es por la misericordia de Dios. Tú y yo conocemos a Cristo por la misericordia de Dios, porque esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que el Señor tiene misericordia. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Nosotros conocemos mejor la situación política de los países que todos sus políticos. Oh, yo siempre les he dicho a todos ustedes que nosotros los cristianos somos los que más conocemos de política. Somos los que vamos en la punta de la saga. Hermano, nosotros somos más inteligentes que todos los diplomáticos que los países mandan a las reuniones de la ONU y de la OEA, hermano, de todos esos asuntos. Nosotros somos más inteligentes. Nosotros somos la gente más sabia que hay en toda la tierra, hermano. Todos los creyentes sabemos lo que es estar fuera de Cristo. Todos, ¿sí? Éramos ignorantes respecto a Cristo, pero ahora ya no, porque nosotros estábamos en la misma condición que está Israel. Nosotros éramos ignorantes de Cristo, hermano. Nosotros nos hablaban del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero nosotros al leer este libro, nosotros no entendíamos nada. Dime si tú antes de venir a Cristo entendías lo que es Cristo como lo entiendes ahora, y especialmente si estás siendo instruido por este ministerio. Porque este ministerio no anda con cuentos, hermano. Nosotros no andamos ahí con maniobras ni con gimnasias espirituales para tratar de ayudar a los hermanos. Mire, hermano, yo no estoy ocupado en nada de eso. Por eso a donde quiera que llego y les hablo la palabra de Dios en su pureza, se quedan con la boca abierta, hermano, y con los ojos cuadrados. ¿Y esto qué es, hermano Carrillo? ¿Por qué? Porque todos están acostumbrados, hermano, a dar vueltas en el mismo desierto, vueltas y vueltas y vueltas, domingo lo mismo, viernes lo mismo, martes lo mismo, miércoles lo mismo, los lunes lo mismo, los jueves lo mismo. No pasan de lo mismo en las congregaciones, hermano. Yo no, a ver, abra su Biblia. Abra su Biblia y vamos a hablar de lo que Dios revela a un pueblo que es sensible, a un pueblo que de verdad tiene su corazón puesto en estos business.
Nosotros, al escuchar a los políticos y a los funcionarios públicos en las mesas de representatividad, nos damos cuenta tanta ignorancia que hay en ellos, hermano. Ellos no son capaces de resolver los problemas de su estado, hermano. ¿Por qué? Porque ignoran a Cristo. Eso es lo que está pasando en El Salvador, que ahora tienen un presidente que no ignora a Cristo. Ignorar a Cristo es ponerlo a un lado. Te ignoro, Señor, déjame a mí resolver los problemas. Escuche a Bukele, hermano, cómo se expresa él cuando habla de Cristo, hermano. Por eso yo les he dicho a los hermanos, no se asusten que estamos en el tiempo de que ya estamos tocando el milenio. Ya solo que estamos en los primeros minutos del milenio, en los primeros minutos del reino. Si tú lees Primero de Reyes, cómo actuó Salomón cuando él tomó el reino, porque Salomón es tipo de Cristo reinando 1000 años en esta tierra. Por eso él tuvo 1000 esposas. ¿Por qué? Porque él es el rey, el tipo del rey del milenio. Entonces Salomón, léelo. Allí en el Primero de Reyes, en los primeros capítulos, lo que le dijo su papá David, le dijo, limpia a todos tus enemigos, quita a todos tus enemigos, y después que quites a todos tus enemigos, empieza a ejercer el reino. Y Cristo está haciendo eso, hermano. Cristo ahora va a levantar presidentes que sean un prototipo del anticristo. O sea, son prototipo del anticristo, son antitipos del anticristo. El anticristo va a entrar como está haciendo el presidente de, del Salvador, que va a traer paz a toda la gente, les va a solucionar sus problemas, solamente que en una manera anticristo. Por eso es que Bukele no es anticristo, porque Bukele está entrando con Cristo. Es un antitipo de el gobierno verdadero del milenio, un hombre que gobierna una nación poniendo a Cristo por delante. Oh, si los salvadoreños, hermano, deben de gozarse, hermano. Mire, muchos quieren atacar al Salvador diciendo que el presidente está violando los derechos humanos y que está haciendo esto y que está haciendo lo. No, hermano. Lo que está haciendo Bukele es mostrar lo que el anticristo va a querer hacer, porque el anticristo le va a solucionar los problemas al mundo. Bukele le está solucionando los problemas a El Salvador. Ahora él ya declaró en su segundo periodo que ya tomó posición o posesión, y él está ahora empeñado en arreglar la economía del Salvador. ¿Y usted cree que no lo va a lograr? Claro que lo va a lograr. ¿Sabe por qué lo va a lograr? Porque tiene a Cristo por delante. Si el ministro de Israel pusiera a Cristo por delante, sería un El Salvador con mucha paz. Todo el mundo quiere Bukele. Usted pregunta en un país, a los chilenos les pregunta, queremos Bukele. A los ecuatorianos les pregunta, queremos Bukele. A los guatemaltecos les pregunta, queremos Bukele. A los hondureños, queremos Bukele. A los mexicanos, queremos Bukele. Sí, entonces dese cuenta pues que el estar ignorantes concerniente a Cristo es lo que trae los fracasos. Los países están fracasados porque no han puesto a Cristo como su primer prioridad. No han puesto a Dios, hermano, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Mire lo que dice Romy Romero. Bukele los mete a celos. Sí, todas las naciones están celosas. Mire cómo son de presumidos ahora los salvadoreños. Bien presumidos, es que ahora sí, dice, hasta me da orgullo decir que soy salvadoreño. Antes me daba vergüenza, dice, porque la idea que el mundo tenía de nosotros era que éramos mareros, asesinos. Eso era el concepto que tenía el mundo del Salvador. Pero ahora el concepto que tiene el mundo es que son la nación más segura de todo el hemisferio occidental.
Aleluya, hermano, eso no es cualquier cosa, hermano. Eso no es cualquier cosa. Bendito los hombres que han tomado a Dios como su número uno. Y Bukele no lo ha hecho de juguete, hermano. No lo ha hecho de juguete, porque en Guatemala han habido presidentes que en la historia se han identificado como cristianos y han sido ladrones, asesinos, y el sistema los ha absorbido de tal manera que son corruptos. Sin embargo, Bukele ha mostrado la integridad, ha mostrado la claridad como cristalina es el agua. Él ha gobernado con Cristo como su número uno, hermano. ¿Cuándo en Guatemala van a poner lo que dice en el Congreso del Salvador? ¿Sí? Sí, ellos viven por fe. Lea las insignias que hay en el Congreso de El Salvador, en la Casa Azul. Ahí se habla de que todos esos que están ahí son hombres de fe. Y ahora que, gracias a Dios, Dios les ha dado una representatividad que ha arrasado, porque el pueblo les dio la autoridad, porque el pueblo está cansado de ver a gobernantes corruptos. Y de la misma manera Dios está limpiando su iglesia. Dios ahorita está quitando a todos los ministros que han puesto en vergüenza el nombre del Señor. Millones en México de la luz del mundo, hermano, están decepcionados de sus líderes. Orémosle a Dios, hermano, y pidámosle a Dios que los que estamos en pie, dice, el que está en pie, mire que no caiga, hermano. Ore usted por nosotros, ore para que Dios nos mantenga en pie y que el nombre de Cristo sea exaltado, hermano. Oh, gloria a Dios. Entonces, vamos a dejar por ahí. El punto número 4 es el único que avancé hoy. Ignorantes concerniente a Cristo. Toda nación que sea ignorante concerniente a Cristo estará derrotada. Pero toda nación que ponga a Cristo en primer lugar y toda iglesia que ponga a Cristo en primer lugar va a ser victoriosa, hermano. Porque la iglesia es como un reinado pequeño. Sí, así son las iglesias, como un reinado pequeño donde se debe de vivir a Cristo como nuestro rey. Él es el mero mero, Él es el jefe, y si nosotros vivimos gobernados por el Espíritu Santo, el aspecto maduro de Jacob se va a ver en nosotros porque nos vamos a manifestar como los verdaderos Josés. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y si Él nos permite, continuamos el viernes. Hasta la próxima. Despídete, hermano. Despídete, hermano. Despídete. Que el Señor te guarde. Gloria a Dios.